Toda la verdad detrás de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo es la cárcel donde está encerrado? ¿Podrá volver a escaparse? La odisea de los años de búsqueda hasta su última guarida en Mazatlán. La guerra que se viene. ¿Quién será su sucesor? El Chapo de Sinaloa y su mayor debilidad, las mujeres. ¿Cómo llegó de vendedor de naranjas a ser uno de los hombres más ricos del mundo? Las canciones que inmortalizarán su nombre y sus andanzas. No hay Chapo que no sea bravo, así lo dice el refrán. En vivo desde Los Ángeles, el periodista número 1 de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Enrique Gratas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una edición especial de Cierre de Edición, una cobertura completa con los hechos más significativos en torno a la caída del Chapo Guzmán, un hombre convertido ya en leyenda en todo el mundo. Esta noche, fuerzas de la Marina de México continuaban un intenso operativo en Mazatlán y seguían recuperando evidencias en el lugar donde encontraron a Joaquín El Chapo Guzmán. A continuación, una síntesis de uno de los episodios más importantes en la historia de México, la captura. La captura del hombre más buscado del mundo fue el resultado de un complicado sistema de inteligencia de México y Estados Unidos. Para finalmente dar con su paradero, se utilizaron escuchas telefónicas y aviones no tripulados. Uno de estos drones fue empleado para el rastreo del Chapo en Culiacán y desde ese día, hace poco más de una semana, no se le perdió el rastro. A mediados de la semana pasada, el Chapo Guzmán ya había salido de los túneles y alcantarillas donde estuvo escondido y cometió su gran error. Utilizando celulares que ya habían sido interceptados, se comunicó con alguien en Mazatlán y a partir de ese momento fue cuestión de esperarlo. La madrugada del sábado ya sabían que el hombre más buscado del planeta se hospedaba en la habitación 401 del complejo hotelero Miramar. Con él se encontraba su esposa, la reina de belleza Emma Coronel, dos mujeres más y un menor de edad. Aunque estaba armado, el Chapo no ofreció resistencia. A partir de ese momento, el resto es historia. Le dieron tiempo para arreglarse su voluptuosa cabellera, que parecía peluca, le permitieron cambiarse de ropa y lo trasladaron al hangar de la Marina en la Ciudad de México. Confirmaron su identidad y le hicieron 30 preguntas sin la presencia de un abogado. Las imágenes de su captura daban la vuelta al mundo. Hoy se encuentra en la misma cárcel donde están en prisión 10 de los más peligrosos narcotraficantes de México. Hace 13 años, burló la seguridad escondido entre la ropa sucia y se escapó. Ahora lo vuelven a atrapar tras un espectacular operativo. Y todos se preguntan si ya está planeando su próxima fuga. Hay varios detalles que llaman la atención. El gobierno de Estados Unidos fue el primero en confirmar la captura del Chapo y su identidad. La primera foto que conoció el mundo del prisionero fue publicada por el New York Times. ¿Hay algo detrás de todo esto? Algo más. Hace algunos minutos se confirmó que Emma Coronel quedó en libertad por falta de cargos en su contra. El Chapo Guzmán ya estuvo allí hace 20 años. El Altiplano es la prisión de mayor seguridad de todo México y lo acompañan 10 de los más peligrosos de esta guerra que desangra al país desde hace tanto tiempo. Las puertas del penal de máxima seguridad del Altiplano se cerraron de golpe. Las espaldas de Joaquín Guzmán Loera. Afuera, cientos de militares y policías federales se mantienen en alerta, mientras un helicóptero Black Hawk
sobrevuela constantemente el presidio ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. La cárcel encierra a 1.200 internos, los criminales más peligrosos, entre ellos Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, Teodoro Cimental, el Teo y el Mochaorejas. Contrario a lo que se podría pensar, este penal de máxima seguridad lo dirige esta mujer, Marixa Quintanilla. Poco antes del ingreso del jefe del cártel de Sinaloa, permitió hacer este recorrido. En esta salita, el Chapo podrá recibir a sus visitas y todas las tardes se le permitirá ver una película o una obra en este pequeño teatro. Regularmente tenemos actividades todos los días o en la mañana o en la tarde. Muy pronto, el capo atrapado en un hotel de lujo y quien vivía una vida de millonario, tendrá que hornear pan o lavar su propia ropa, como cualquiera de los internos. Juan José Méndez, cierre de edición. Pero ¿será tan seguro el penal del Altiplano para detener al Chapo Guzmán? La seguridad ha sido reforzada en las inmediaciones. Por dentro, cientos de guardias vigilan, torres de vigilancia alambrada de púas, rejas y paredes de 1 metro de espesor. Pero ¿serán suficientes? Por si las dudas, los Estados Unidos presionan para traerlo a sus cárceles que consideran aún más herméticas. Siempre estuvo con ellas y en su última guarida lo encontraron con 3. El rey de la droga tuvo toda su vida esa gran debilidad. Aquí están algunas de las mujeres del Chapo. Las mujeres fueron siempre la debilidad de Joaquín el Chapo Guzmán, y fue por ellas que muchas veces estuvo a punto de caer durante los 13 años de búsqueda. Tenía una obsesión, una necesidad de estar constantemente enamorado. Aparte de sus 4 esposas, tuvo una infinidad de amantes. Muchas de ellas quedaron en el anonimato y algunas pasaron a ser parte de su harem permanente. Estela Peña, una cajera de un banco de Nayarit, fue una de sus amantes favoritas. Pero fue en esta prisión de Puente Grande donde el Chapo Guzmán vivió una de sus aventuras amorosas más conocida. Su nombre es Zulema Hernández, una prisionera que quedó embarazada tras varios encuentros con el Chapo. Terminó siendo asesinada al salir de la cárcel después de revelar su relación con Guzmán en una entrevista. Era una persona que se manejaba con muchos privilegios, que los mismos custodios le tenían miedo a cualquier situación de negativas o de pues no acceder, digamos, a lo que se manejara que él pedía. En su vida de fugitivo, huyendo siempre de la justicia, el Chapo nunca abandonó a sus mujeres. Alejandrina María, Griselda Guadalupe López y Emna Coronel, con la que tuvo gemelas y quien se encontraba a su lado en el momento de su captura. Quédese con nosotros porque tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición, al regresar en esta edición especial. El hombre que burló la justicia y los 13 largos años que tardaron para atraparlo. Será trasladado al penal que corresponda. También la increíble historia del joven de La Tuna y cómo logró de vendedor de naranjas convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Y más adelante, las canciones y los grupos que inmortalizarán el nombre y las andanzas del Chapo Guzmán. Voy a tener que arriesgar. Fueron 13 años de larga búsqueda. Tantas veces estuvieron cerca y logró escapar que muchos dudan hoy si realmente es el Chapo Guzmán el capturado. Fueron 13 años de una intensa cacería humana para atrapar al escurridizo fugitivo. El 19 de enero de 2001 huyó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Una de las versiones es que salió escondido en un carrito para sacar la basura y la ropa sucia. Pero hay otras versiones, como la de que no regresó a Puente Grande después de una de sus frecuentes salidas. Desde entonces, el ejército desplegó fuertes operativos en todo el territorio mexicano y más allá de las fronteras. En Guatemala reinó la conmoción. En muchas ocasiones, pueblos enteros fueron rastreados buscando al enemigo público número 1
de los Estados Unidos. La búsqueda se extendió a Honduras, Costa Rica y hasta Filipinas. Muchas veces estuvo a punto de ser atrapado, pero cuando los militares llegaban, el Chapo ya había emprendido la fuga. Era alertado por sus informantes y él se escapaba por pasadizos secretos y las alcantarillas. La vez que estuvo más cerca de ser detenido fue el 21 de febrero del 2012, en el paradisíaco balneario de Los Cabos, en Baja California. Pero hace una semana le fueron cerrando el cerco. El poderoso y temido capo ya se sentía acorralado y se refugió en este hotel, el Miramar de Mazatlán, Sinaloa. Así terminó la cacería. Joel Burgos, cierre de edición. Muchas gracias. Al conocerse la captura y posterior traslado al altiplano, reventaron las redes sociales con comentarios como estos. Me da gusto que lo hayan atrapado, pero me suena a cortina de humo, dice alguien de Guadalajara. En Toluca lo arreglaron todo para subordinar más a México. Se referían a la reunión de Peña Nieto con Obama. No alcanza con que sea arrestado, deberían ejecutarlo, dice un tal Mariano. Aquí hay un trato muy jugoso de por medio, dice Hanna. Ahora tienen que caer los que lo protegían, dice Memo. ¿Pero quién era? ¿Quién era el Chapo Guzmán? ¿Cómo llegó a controlar el imperio más grande del mundo de la droga? Todo comenzó en su adolescencia, en su natal Sinaloa. Con $1.000 millones en sus cuentas, el Chapo Guzmán se dio el gusto de figurar en las listas de los millonarios que publica la revista Forbes y donde aparecen los grandes empresarios del mundo. Claro que sus métodos para acceder a esta riqueza no fueron ni el amor al trabajo honrado ni el sacrificio por algún ideal. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en el poblado de La Tuna de Badiraguato, en las sierras de Sinaloa. Su familia era de escasos recursos. Durante su infancia y parte de su adolescencia, vendía naranjas para subsistir. En la región del Chapo, los paisanos miraban a los narcos con mayor simpatía que al mismo gobierno. Por eso no fue difícil para este joven bajito y determinado mezclarse poco a poco con los Caro Quintero, los Palma, los Fonseca. Y poco a poco también fue surgiendo y subiendo de rango, hasta que, aprovechando la caída de Osiel Cárdenas, fundó el Cártel de Sinaloa. En 1989, el Chapo Guzmán ya era el narcotraficante más poderoso del mundo. En 1993, lo arrestaron en la frontera con Guatemala. Lo llevaron a este mismo penal donde se encuentra hoy, que en ese tiempo se llamaba Almoloya de Juárez. Y en la rueda con los periodistas, alguien le preguntó: Chango, ¿es verdad que eres el rey de la coca? A lo que seriamente el Chapo Guzmán respondió: No me dedico a eso. Soy agricultor y cultivo frijoles. Aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición al regresar. La guerra con los Zetas y cómo logró el Cártel de Sinaloa controlar el imperio de drogas más grande del mundo. También la lucha que viene y quién será el sucesor del Chapo Guzmán. Para afianzar su reinado, el Chapo Guzmán eliminaba sin piedad a quien se le cruzara en el camino, y sus peores enemigos fueron siempre los Zetas. Todo era caos y confusión en el estadio de fútbol del Club Santos Laguna en Torreón, el 20 de agosto de 2011. Esta fue una muestra del odio de Joaquín el Chapo Guzmán contra los Zetas. Sicarios a la orden del capo atacaron a policías que vigilaban el partido entre Santos y Morelia y calentaron la plaza. El capo no se andaba por las ramas y desató su furia de esta forma. Quería sacar a los Zetas de los 16 estados que ya dominaban. Otra de sus tácticas fue el asesinato de sus enemigos.
Fue entonces que comenzaron a aparecer cientos de cadáveres en fosas clandestinas, como los encontrados en Durango, Tamaulipas y Ciudad Juárez. El trabajo sucio lo hacían los M's y los Cabrera. Junto a los sangrientos cuerpos, el cartel de Sinaloa comenzó a dejar mantas de amenazas. En ellas aseguran que todo muerto es pura escoria, puro Z, y quien las firmaba era Joaquín El Chapo Guzmán. Pero la realidad era otra. No solo Zetas morían. En la guerra desatada también han sido asesinados periodistas, autoridades, policías y ciudadanos. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. ¿Pero qué va a pasar ahora? ¿Se viene otra guerra como la de los 90 o el sucesor ya está cantado? México amaneció militarizado. Miles de soldados patrullan las calles en varios estados. Se teme que el arresto del Chapo Guzmán desate una ola de violencia. Sus secuaces y otros cárteles de la droga estarían preparándose para luchar por el control del cartel de Sinaloa y el territorio que el Chapo conquistó. Por ahora, el sucesor del capo arrestado es Ismael El Mayo Zambada García. Otro de los jefes importantes del cartel de Sinaloa es Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Pero Joaquín Guzmán Loera ya le había transferido gran parte de su autoridad al Mayo Zambada. Ellos tendrán que manejar a miles de operadores y el control del negocio en varios estados de México y en 30 países. La guerra por mantener el control de varias zonas podría recrudecer la violencia en estados como Baja California, Sonora, Durango, Chihuahua y Sinaloa. Los Zetas, los enemigos del Chapo, estarían preparando una gran ofensiva en todo el noroeste de México. Pero otros capos responsables también de la violencia en el país están listos para aprovechar y aumentar su poder. Buscarán tomar el control de regiones del país que les fue arrebatada por el cartel de Sinaloa a plomo y sangre. Adriana Guzmán para cierre de edición. Gracias. Estados Unidos quiere la presa. Hace algunas horas un grupo de congresistas indicaron que existe la posibilidad de que el Chapo vuelva a escapar y que la mejor opción para México es extraditarlo a los Estados Unidos. No quieren tampoco que el Chapo, aunque no se escape, dirija al cártel de Sinaloa desde la cárcel. Aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición al regresar. ¿Cómo fueron los últimos días del Chapo antes de su captura? Se escapó el Chapo Guzmán. Sus canciones favoritas y los narcocorridos que inmortalizarán su nombre. El Chapo Guzmán debe ser el más celebrado de todos los capos de la droga en el mundo de la música. Aquí tenemos una crónica de las canciones que ensalzan su memoria y también su grupo favorito. Buenas noches. Noticias de última hora. Tras el arresto del Chapo, los narcocorridos que hablan de su vida volvieron a sonar. El más escuchado ha sido este, El Niño de la Tuna, el preferido de Joaquín Guzmán Loera. Narra la infancia pobre del capo. Dice que de niño vendía naranjas no más para comer y está cantada por Roberto Tapia, el mismo que aparece en este video aficionado en una supuesta fiesta privada del Chapo. Otro de los grupos cercanos a Guzmán son los Canelos de Durango. Incluso fueron los únicos invitados a su boda con Emma Coronel. De allí surgió el popular tema El Señor de las Montañas. De Durango, Jalisco. Por su parte, los Tucanes de Tijuana narran en el narcocorrido el regreso del Chapo, su escape de la prisión y lo presentan como un hombre que reta a la autoridad. Los alemeños de la sierra dicen que la inteligencia del Chapo supera a la de sus enemigos. Soy del rancho de la Tuna. Gerardo Ortiz no se quedó atrás y le grabó un narcocorrido al jefe del cártel de Sinaloa y lo llamó el primer ministro. Tras su arresto comenzaron a surgir nuevos temas. Disculpa que te moleste. Como el de Osiris Valencia, Sigo en la pelea, y esto es apenas el inicio. Hilda Gutiérrez, Noticiero. Primer gol a la nueva presidencia del señor Vicente Fox. Cuando nació